Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos al Oráculo de Delfos 700. En la reflexión de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de las llamadas cuatro nobles verdades. Como ustedes saben, la filosofía Zen es una filosofía que procede del budismo. No es budismo porque está desposeído de todo rasgo, de toda connotación religiosa y de todo rito. Es un modo de ver el mundo y es una práctica fundamentalmente centrada en el zazen, en la meditación, pero sobre todo es una práctica de aceptación de lo que hay, de fluir con la realidad y de permanecer muy atentos y muy despiertos al aquí y ahora. Pero esa filosofía tiene su origen y tiene su cuna en el budismo, y el budismo, como todos sabemos, es pues la tradición religiosa o espiritual, mejor dicho, que arranca de la experiencia del Buda Sakyamuni, Siddhartha Gautama. Cuando el Buda se sentó a meditar, cuenta la tradición, allí bajo el árbol Bodhi, buscando una solución al problema del dolor, después de mucho tiempo meditando, por fin alcanzó el despertar o la iluminación, lo que se dice en japonés se llama Satori. Y cuando explicó a los que le estaban siguiendo lo que él había descubierto, ese sermón o esa explicación posterior fue llamada en la tradición budista las cuatro nobles verdades, que digamos son como cuatro principios básicos donde se resume lo que el Buda, el despierto, descubrió a partir de aquella iluminación. La primera de las cuatro nobles verdades es la verdad del sufrimiento, en sánscrito dukkha, quiere decir pues destacar o simplemente señalar la presencia del sufrimiento en la realidad y entender que el dolor forma parte de lo real y que el dolor está en pues, prácticamente todo aquello que vivimos como humanos. No que la vida sea dolor o que la vida sea dolorosa esencialmente, sino que el dolor, la presencia del dolor, forma parte de la realidad humana y forma parte de nuestras limitaciones, de nuestras vulnerabilidades y sobre todo de nuestra estructura mental. De tal manera que por una especie de, extraño paralelismo o extraña dialéctica o extraño dualismo en el mundo de las formas, todo entraña, incluido aquello que puede ser muy gozoso, también entraña su parte dolorosa, ¿no? Digamos que allí donde hay sol también hay algo de sombra, ¿no? Por ejemplo, pues el amor es una alegría y el amor es una gran fuente de placer y de felicidad, pero el amor también puede ser un gran dolor. El trabajo es una alegría y un camino de plenitud y de realización humana maravillosa, pero el trabajo puede ser, y a veces, y muchas veces lo es de hecho, causa de grandes sufrimientos, ¿no? Tener hijos es un placer y es una alegría, tener hijos es un dolor. La amistad es un placer y es una alegría, la amistad puede ser un dolor. Y así podríamos ir analizando todas y cada una de las realidades humanas y veríamos en todas ellas la presencia de dukkha. Pero no porque sea inherente a la realidad, sino por la estructura mental humana y su manera de interpretar esas cosas que nos suceden. Bien, la segunda noble verdad es la causa de dukkha. ¿Cuál es la causa del dolor? Y el Buda descubrió que la causa del dolor o del sufrimiento es el apego y la aversión, pero fundamentalmente el apego. Apego quiere decir aferramiento. Cuando nos agarramos a algo y no lo queremos soltar bajo ninguna circunstancia. El apego es el no poder pasar sin, lo que la psicología moderna llamaría adicción. Es decir, no es simplemente querer algo, desear algo, quiero decir, o tener metas, o tener objetivos, o tener proyectos. No, es no poder pasar sin. Entonces, claro, cuando se aferra el hombre o la mujer a cualquier cosa, persona, circunstancia, lugar, sitio, país, objeto, lo que sea, ese aferramiento ya nos aprisiona, ya nos hace reos, nos hace perdedores, digamos, de nuestra propia libertad y sobre todo nos produce sufrimiento, causa dukkha. El Buda decía que de todos los apegos posibles hay dos fundamentales, o que todos los apegos pueden reducirse a dos básicos, ¿no? Uno, el apego a que sea lo que ahora no es, y el otro, el apego a que no sea lo que ahora es. El segundo caso es lo que llamamos aversión, ¿no? Cuando rechazamos lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando nos da asco, náusea, odio, o no queremos verlo, no queremos que esté, negamos esa realidad. El negar lo que es lo que se llama aversión, es el apego a que no sea lo que ahora es. Y el otro es lo contrario, el apego a que sea o a que ocurra lo que ahora no es. Cuando me empeño en que las cosas sean como en este momento no son, no solo no puedo cambiar lo que es,
sino que además pues me estoy condenando a mí mismo a un sufrimiento, y además a un sufrimiento completamente inútil y completamente infructuoso. Si tengo programado irme de playa y el día que voy a salir está lloviendo a cántaros, no tiene sentido que me agarre un berrinche y pierda la felicidad de ese día. Ese berrinche no va a parar la lluvia y ese berrinche no va a hacer que salga el sol para mí, para la playa. Pero puede añadir otro problema, que es al nublado o al día de lluvia se le añade mi enfado, se le añade mi ira, que además de que no me soluciona nada, es también profundamente perjudicial para mi salud física y psicológica. ¿Que está lloviendo el día que me voy a la playa? Pues busco otras 200 alternativas posibles para montar un día pues lleno, divertido, agradable y feliz, que no puede ser irme a la playa, sobre todo si lo que estaba pensando era ir a tomarme el sol, ¿no? Obviamente. Bien, la tercera noble verdad es el cese de dukkha, el cese del dolor. Si la causa del dolor de dukkha era el apego, la causa del cese de dukkha será el cese del apego. Es decir, lo que el Buda nos está enseñando es que para superar el dolor, para superar el sufrimiento, tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender pues, a desapegarnos y tenemos que aprender a desidentificarnos. De todas las identificaciones posibles y de todos los apegos posibles que debemos soltar, hay dos básicos. Bueno, quizás son el mismo, ¿no? Nombrado de dos maneras diferentes, ¿no? El primero de ellos es la mente, la identificación con nuestra propia mente, con nuestros propios procesos mentales, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sueños, ¿no? Cuando nos apegamos a eso, constituimos esos procesos mentales en nuestra propia naturaleza, en nuestro propio yo, ya nos estamos abonando al sufrimiento, porque eso no va a perdurar ni va a permanecer. Todo proceso mental pues no es más que un conjunto de procesos bioeléctricos y químicos, y van a pasar, como pasan las nubes del cielo. Pero el cielo no son las nubes, sino lo que está detrás de ellas. Mi verdadera naturaleza no son mis procesos mentales, sino esa conciencia que los puedo observar que está por debajo de ellos. Por tanto, la primera cosa que debo soltar es la tendencia a apropiarme mis procesos mentales y mi mente y identificarme con ella. Y eso es lo que llamamos ego. Sería la segunda cosa que tenemos que soltar. La tendencia a identificarme con este yo que tiene que ser el centro, que tiene que ser el primero, que tiene que estar siempre por encima de todo y de todos, y al que no se le puede toser, ni tocar, ni criticar, ni decir lo más mínimo. Ese ego es es la principal prisión que tenemos nosotros, el principal obstáculo también en el camino espiritual, y por tanto lo primero que debemos soltar si queremos soltar los apegos que producen sufrimiento, que producen dukkha. Bueno, ¿y cómo se sueltan esos apegos? ¿Cómo se consigue la liberación de ese dolor? ¿Cómo se consigue el desaferrarnos, el desidentificarnos y el desapegarnos de todo aquello que nos aprisiona y que nos produce dolor? Pues esa es la cuarta noble verdad, que es la que se llama el octuple sendero. El desarrollo de cómo se debe vivir para soltar todos esos apegos fue llamado el octuple sendero, que es, pues como su propio nombre indica, son 8 caminos que propuso el Buda Sakyamuni para poder desarrollar en nuestra vida un camino de auténtica realización personal y realización humana, de dicha, de felicidad y, por supuesto, de superación de los dolores y de los sufrimientos inútiles e infructuosos. El octuple sendero va a formar parte de un vídeo posterior, no lo vamos a desarrollar ahora mismo porque si no este sería muy largo y eso va en contra del formato de vídeos cortos que hemos querido tener para este canal. Pero el próximo vídeo pues desarrollaremos, o en los dos próximos, según como sea de largo, desarrollaremos el resumen de lo que es el octuple sendero. Me alegro mucho de estar con vosotros. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle a me gusta y a suscribiros al canal picando la campanita de arriba si queréis recibir notificaciones de vídeos posteriores. Y por supuesto, si estáis a gusto aquí, pues también podéis compartirlo con vuestros amigos o familiares o quien queráis. Muy buenas tardes y un abrazo a todos y a todas.